bien, y ya estamos con Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional, abogado de derechos humanos, por supuesto, para conversar sobre el nuevo informe presentado por Amnistía. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo estáis? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Tenéis que hablarle bien al micrófono según nos dicen de Sí, adentro. pero parece que... Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí Ya. sí. Súper. Mucho. Ahí sí. Oye, Rodrigo, bueno, pero queríamos conversar primero contigo también y conversar un poco sobre estos proyectos de ley Fast Track que se están presentando en el Congreso. Ayer, bueno, se aprobó la reforma de ley que refuerza Gendarmería y que crea el delito de extorsión, la reforma a la política de migración también, junto al proyecto antisicariato. Estas medidas fueron despachadas al Senado y se suman a las aprobadas en la primera sesión de la Cámara, que elevan las penas a quienes cometen el delito de secuestro y a quienes porten armas en lugares concurridos. También se aprobó la modificación al Código Penal, creando la figura penal de sicariato, la cual quedó estipulada como la conspiración para cometer homicidio calificado por premio, promesa, remuneratoria o ánimo de lucro. ¿Qué existía? Esto sí, ya existía ya. Sí. Se aprobó por 119 votos a favor, 1 en contra y 24 abstenciones. Como agravante. La reforma a la ley de migración con el objetivo de brindar más facultades a las policías para ejercer el control fronterizo. Y hoy, bueno, yo creo que viene lo más fuerte, que es y que más puntos de conflicto tiene, ¿no es cierto? Que es esta ley fusionada Naim-Retamal. Y que quizás el punto más conflictivo, Rodrigo, es aquel que dice que los carabineros siempre van a estar actuando en legítima defensa, lo cual es... Cambia el peso de la prueba. Claro, los dejaría como en una situación bien plenipotenciaria, diría yo, ¿no? Una cosa así. ¿Qué te parece lo que está pasando en el Congreso? Primero en general y luego en específico esta fusión de ley que se querría aprobar hoy. En general, Alejandra, nos parece Amnistía Internacional que se está legislando de manera express, fast track, como dijiste tú, problemas que son complejos, tratando de dar soluciones simples para un aplauso fácil en la galería, para ganar algunos puntitos en las encuestas. Son medidas que no van a ayudarnos a enfrentar la violencia, el crimen organizado, los delitos que hoy día son una preocupación de la ciudadanía y que en cambio, efectivamente, como tú señalas, pueden básicamente significar impunidad para casos de violaciones a los derechos humanos. La verdad es que hoy día ya tenemos en Chile algunas figuras de legítima defensa privilegiada, entre el artículo 410 y 412 del Código de Justicia Militar, para algunas hipótesis bastante específicas, también en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones. Pero lo que se pretende aprobar hoy día es que si un funcionario de Carabineros tiene temor de que pudiera haber algún tipo de ataque, no solo mortal, no solo letal, sino lesivo para él. O sea, si entra algún tipo de comunidad y un grupo de carabineros y están tirándole piedras, claro, y él estima que tiene temor por esas posibles lesiones que pudiera tener, podría hacer uso de sus armas de fuego, y en ese caso se va a presumir derechamente de que ha obrado correctamente conforme a la ley, conforme a los tratados internacionales, al ordenamiento jurídico. Y eso, la verdad, es inaceptable en un Estado de Derecho. Y te diría más, Alejandra, hace 2 semanas aproximadamente el general director Ricardo Yáñez pidió al Congreso interpeló al Congreso para que se legislara de una determinada manera. Se está haciendo lo que él pidió, y pidió no estar sujeto a controles. Dijo, no debiéramos estar bajo ningún tipo de cuestionamiento de la Fiscalía ni de ninguna autoridad. O sea, estar al margen de el Estado de Derecho, de la ley, como dice Hassan, y eso lo está logrando. Lo estaría logrando si el Congreso aprueba esto. Va en la dirección de lo que pidió Ricardo Yáñez. Oye, qué interesante, claro, que fue ante la muerte de otro carabinero. Me acuerdo que ahí Así fue cuando es, él justamente salió hace 2 semanas atrás, claro, cuando murió un carabinero, y hoy día
tenemos el homicidio del que fue víctima la sargento Rita Olivares, que es un homicidio, por cierto, que produce consternación en la ciudadanía, produce una legítima rabia, pero lo que no puede ocurrir es que el Congreso de la República, en vez de legislar de manera seria, reflexiva, para abordar, enfrentar el crimen organizado, para enfrentar los delitos, de soluciones simples que no solo pueden implicar violaciones a los derechos humanos en el futuro, sino que de ninguna manera se acercan a enfrentar los problemas que hoy día tiene Chile en materia de delincuencia. Amnistía Internacional señaló, lo que tendríamos es que Carabineros queda al margen de la ley, independientemente de la manera en que se use la fuerza. Y eso no existe en ninguna democracia y ningún Estado de Derecho aprobados. Así es. La verdad, en Estados Unidos hay ciertas Estamos hablando, hipótesis. perdón, me refiero a la ley Naín Retamal si se llegara a aprobar. Sí. Claro, se está en estos se ha momentos, dicho que esto imagino, existe en otras partes. Como decía anteriormente, hay ya alguna hipótesis en la legislación chilena de defensa legítima, defensa privilegiada. Existen algunas hipótesis, por cierto, en otros países, en España, en Francia, pero son hipótesis acotadas en general. En Estados Unidos existen... ¿A qué se acotan? ¿A qué se acota una hipótesis? Se acotan, por ejemplo, a que haya un ataque que pueda ser objetivamente, no dependiendo del temor del policía, que sea objetivamente, pueda ser, implique una afectación a la vida del funcionario. Ya, o otras hipótesis que tienen que ver con el ejercicio de las funciones de los policías. Pero aquí estamos estableciendo absolutamente un cheque en blanco para que las policías puedan actuar de cualquier forma. Claro. Tengo en mis manos el protocolo de uso de la fuerza firmado por el exdirector de Carabineros, que salió ahí, y habla ellos mismos, este es un documento de ellos, principio de proporcionalidad, principio de responsabilidad, principio de necesidad y principio de legalidad. Son los 4 principios que hoy día rigen el uso de la fuerza, que tienen lógica. Si alguien me ataca, tiene que ser un uso proporcional. O sea, si alguien me ataca con un arma de fuego, obviamente tengo derecho a defenderme con un arma de fuego. Si alguien me ataca con una piedra, no. Y son principios internacionales, este principio de proporcionalidad, de responsabilidad frente a mi acto, de necesidad frente a un acto y de legalidad. Esto está firmado, este principio, este protocolo, está firmado después del estallido por el director de Carabineros de aquella época, que salió ya. Y bueno, es lo que se ha dicho. Esto es el circular 1832 del uso actual de Mario Rosas, del uso proporcional de la fuerza y cuándo se puede usar la fuerza y en qué término. Pero esto quiere cambiarse por una ley que dejaría en la impunidad, no sé, a Carabineros cuando cree que puede ser cambiar más el peso de la prueba, ¿no? Que la persona agredida por una bala de un carabinero va a tener que decir, no, si él no estaba haciendo, él no estaba en legítima defensa. O sea, cambia todo el sentido del derecho penal. Esa es la verdad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, Daniel. Se trata de una circular que ha tenido algunos ajustes, pero que está vigente. Desde el 2019. Sí, los estamos últimos mostrando ajustes el Congreso son del 2019, sí. Pero se estableció esa circular sobre el uso de la fuerza por primera vez en el 2014. Como tú bien señalas, establece los principios que están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, el principio de necesidad, proporcionalidad, legalidad, responsabilidad y rendición de cuentas. Por lo tanto, está bastante acorde a esos principios y hoy día el Congreso en realidad quiere hacer algo completamente distinto a lo que dicen las circulares de la policía, a lo que dicen los principios internacionales en esta materia. Por lo tanto, es sin lugar a duda algo muy preocupante. Hassan. Quería volver a un punto anterior a todo esto, porque se está legislando, producto de la trágica muerte, asesinato de sargento Rita Olivares, y frente a eso el Congreso ya ha pasado por unanimidad varios proyectos de ley, ¿cierto? Y a mi modo de ver hay una diferencia importante entre las leyes que ya han pasado por unanimidad, de aumentar las penas en cosas como el secuestro, el sicariato y todo lo que leyó Alejandra, en comparación con este punto específico de la ley Naín Retamal, donde efectivamente se está poniendo los carabineros encima de la ley o al margen de la ley.
estaría de acuerdo con eso que que las leyes que ya han pasado no son nocivas de la forma que esto sí es. Sin lugar a duda, hay una agenda legislativa con muchos proyectos de ley, los que se están discutiendo, los que se aprobaron en el día de ayer, yo diría que no tienen problemas tan relevantes en materia de derechos humanos. Por cierto, está en la dirección correcta establecer mayores controles, mayores restricciones al porte de armas. La mayoría de los homicidios en Chile ocurren por el uso de armas de fuego, pero como tú dices, lo que se podría aprobar hoy día y en los próximos días en el Congreso respecto a esta legítima, legítima defensa ultra privilegiada, como la hemos llamado, es realmente algo que puede vulnerar los derechos humanos, y yo te diría, Hassan, que parte de dos supuestos completamente erróneos que se han intentado instalar. Uno es que los carabineros no tienen atribuciones o se le han ido quitando atribuciones. Eso, ¿de dónde? Por favor, que digan, nadie dice qué. que digan una atribución que se le ha quitado a Carabineros en los últimos 30 años. No hay una sola, al contrario, se le han otorgado más y más atribuciones a través de las diversas leyes de agenda corta. Y segundo presupuesto es que habría prácticamente una fila en los tribunales o la fiscalía con carabineros que están siendo imputados, condenados por delitos. Y eso también está muy alejado de la realidad. ¿Cuántos son los carabineros imputados por delito durante el estallido? Respecto al estallido social tenemos 10.938 denuncias. ¿Saben cuántas condenas tenemos después de 3 años y medio? ¿Cuántas condenas? 17. 17 de casi 11.000 denuncias. Y aquí se busca plantear como que en el fondo hubiera una persecución masiva a la institución de Carabineros y a sus funcionarios. Y eso es absolutamente otra fake news, y lo preocupante es que es una fake news en base a la cual hoy día el Congreso de Chile está legislando. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo en pantalla. Primero estaba el diputado Vilavaca, quien estaba criticando esta ley, ¿no es cierto? Afortunadamente hay algunos socialistas que lo están haciendo. Después habló Sara Concha de Renovación Nacional, quien tenía toda una puesta en escena. Aquí el señor Bobadilla también tiene una puesta en escena, dice Ley Naín Retamal, pero Sara Concha tenía una más grande, porque decía además apoyo Carabineros y la fotografía de la sargento, creo que ahora ya la subieron de puesto. Yo discúlpenme que no manejo mucho los términos. Su oficial mayor. Su oficial mayor, claro. O sea, o a sargento primera, porque era sargento segundo, o a sargento primera. No, sí, es su oficial mayor. La subieron, o sea, a su oficial mayor. 2 grados después de fallecida. Rita Olivares. Sí. A ver, Hassan, perdona, que me estaba levantando el dedito, Hassan. No, es que el choque que estamos viendo en el Congreso en este momento de parte de la derecha y la ultraderecha es precisamente que la única opción para frenar la ola de delincuencia es entregar más atribuciones a Carabineros y ponerlos al margen de la ley. Y entonces la pregunta que viene siempre de la derecha es ¿cuál es la otra alternativa? Y quería volver a algo que dijo Rodrigo que me parece muy importante, que es esto de la ley de control de armas, o aumentar las facultades que tienen para controlar las armas. Porque yo me acuerdo del Roberto Belmar, amigo de Sebastián Izquierdo, ¿no? De este grupo de ultraderechistas que andaban pegando a la gente en la calle. Y Roberto Belmar, alias el Chopper, salía con un arma. Sí. Y directamente amenazó a gente en la calle. Y al final salió libre, porque era un arma de fogueo. Y lo que tengo entendido es que un porcentaje muy importante de las armas incautadas por Carabineros, después de operativos contra delincuentes, descubren que esas armas son armas de fogueo después modificados. Entonces mi pregunta es, ¿qué piensa en términos de control de armas? Si falta algo en el Congreso como políticas alternativas y esto de la ley Naín Retamal. Completamente de acuerdo con lo que señala Hassan. Todo lo que vaya dirigido a restringir el porte de armas, yo creo que va en la dirección correcta. La norma que se aprobó ayer establece penas más altas para las personas que tengan armas en lugares de concurrencia masiva. Si hay otras normas que puedan controlar mayormente el uso de armas, que como señalaba anteriormente, son básicamente los homicidios son a través básicamente del uso de armas de fuego, claro. O que se puedan controlar otras armas, por cierto, va a ir en la dirección correcta,
pero tengo dudas de que los legisladores quieran controlar mayormente las armas en Chile. Hay muchos que han dicho que no, que al contrario, debiera permitirse que todas las personas, lo ha dicho el diputado Kaiser, que todas las personas puedan tener una o más armas en la casa para defenderse. Pero eso es lo que genera violencia, genera delincuencia. Se pierden esas armas, se las roban y caen en las manos. Así es, y hay muchas armas hoy día que no están inscritas, que no se sabe quién las tiene y todo eso. Pero lo otro es que es verdad que hoy día tenemos fenómenos criminológicos que son complejos de abordar. Es verdad que ha avanzado el narcotráfico. El crimen organizado. El crimen organizado no es aceptable, y en eso hay que ser claro, no es aceptable que los niños y niñas no puedan ir a un colegio por un narcofuneral, como ocurrió la semana pasada en la región de Valparaíso. Eso efectivamente no puede ser que el Estado se rinda frente al narcotráfico. Dicho eso, ninguna en general de toda esta iniciativa legislativa nos va a poder permitir y combatir eso. Lo que se requiere es una reforma de las policías que establezca mejor equipamiento, mayor formación, mayor y mejor formación. Los suboficiales hoy día tienen solo 2 años de formación, mayor inteligencia policial, regulación legal del uso de la fuerza. Ayer nos decían que pueden ir una vez al mes al campo de tiro a practicar. ¿Qué es eso? Imagínate. Todo eso tiene que mejorar. Hay duplicidad de funciones en algunos casos entre la Policía de Investigaciones y Carabineros, pero la verdad es que nada de eso hoy día está en discusión. Lo que está en discusión es aumentemos penas, lo que está en discusión es establecer estas exculpaciones para posibles delitos cometidos por personal policial, disminuir los controles. Eso en ninguna parte del mundo ha sido parte de las soluciones para enfrentar los desafíos que hoy día nos implica la delincuencia organizada. De hecho, ayer conversamos, perdona Daniel, muy cortito con tu tocayo Daniel Soto, ex coronel de Carabineros y abogado y profesor de Carabineros de Derechos Humanos. Él nos contaba efectivamente eso, y además tampoco se ha conversado de una cosa que a mí me parece importantísima, que son las condiciones laborales que tienen también carabineros y carabineras, que sabemos que tampoco son las mejores, digamos. Él decía, si el presidente Boric quiere realmente ir a hacer un procedimiento con carabineros, que vaya a la comisaría y vean las condiciones que trabajan carabineros y carabineras, que también es súper importante al final para solucionar esto. O sea, esa reforma también debe considerar buenas condiciones laborales para los funcionarios, Daniel. Sí, a ver, esto es como un cuento que se repite y se repite y se reitera y se reitera. La derecha quiere que se termine la delincuencia, pero hacen de la delincuencia un negocio, ¿no? Tienen el sistema de alarma, los pinchos en las casas, los guardias en la esquina, en las casas, en los sectores más acomodados. Quiere que haya menos delincuencia, pero están a favor de más armas en las casas, como los gringos, ¿no? Los gringos tienen esta asociación del rifle y está más el uso de la arma en sus enmiendas, ¿no?, de la Constitución. Acá pasa lo mismo. Quieren solucionar el problema con cuestiones que son efectivamente contradictorias con el control delincuencial. Y esto lo sabemos. ¿Y por qué? Porque esto ha funcionado en otros países. Los países que hay menos delincuencia, hay menos armas, ¿cierto? En Canadá versus Estados Unidos hay muchas menos delincuencia y hay muchas menos armas. Es cosa de mirar el mundo, pero aquí no vemos el mundo. Aquí vemos Canal 7, Canal 13, Mega, Chilevisión, Radio Bio Bio, La Tercera, El Mercurio y La Segunda. Y esos son los que marcan la pauta en materia de todas las materias. Y en esta materia también, en materia de delincuencia, en materia de seguridad. Y estos medios dicen, no, pues hay que aumentar las penas. Cuando el mundo entero, yo estudié Derecho Penal, Rodrigo estudió Derecho Penal, no mejora el tema delincuencial con el aumento de las penas. Hay teoría, hay profesores alemanes, franceses que han estudiado años y no mejora el tema delincuencial con el aumento de las penas. Pero no, aquí hay que repetirlo y repetirlo porque así queda. Más armas, no, las armas se pierden, las roban y son las que usan los delincuentes. Pero no, démosle más armas porque el negocio de las armas, todo es al revés, o muchas cosas son al revés, porque ese sector que tiene los medios de comunicación los pone sobre la mesa. Y este sector que está ahí, ese señor Vlado Mirosevic, se lo compra todo como presidente de la Cámara. Entonces uno dice, bueno, a ver, los empresarios dan trabajo, los derechos humanos de Carabineros, a Carabineros se le han quitado las atribuciones, más dureza con los delincuentes.
Todo es populismo sin profundidad. Frases para el bronce que no son reflexionadas, que no son revisadas. Nos quedamos con eso en vez de desmenuzar, de darle vuelta y mirar afuera, mirar Europa, cómo mirar otros países que sí han avanzado en materia de seguridad, en materia de todas las materias. Pero aquí no, nos quedamos con lo que nos dice el señor Bobadilla, que es de extrema derecha, que tiene fotos de Pinochet detrás de él. Eso es. Entonces, cuando la gente empieza a pensar en Chile, este país va a cambiar. Eso es lo que yo creo. Bueno, eso es interesante lo que tú planteas, porque esto es como, claro, ya un círculo vicioso, pero de todas maneras tenemos que conversar de estas cosas porque se están hablando ahora ahí en el Congreso con este señor, imagínate, ese Urruticoechea, que sabemos qué tipo de... A ver, escuchemos lo que está diciendo el señor Urruticoechea, a ver. No, ahí, espérame, le vamos a poner el audio, ahí está. Esta cámara enalboraban la bandera al Matapacos. Han bailado por las calles entre la destrucción, el fuego y entre carabineros heridos. Y han llamado a la subversión. Con todo esto se me hace difícil reconocer este arrepentimiento repentino o el afecto y respeto por parte del gobierno y de algunos diputados del oficialismo hacia las fuerzas de orden y seguridad pública. Me es mucho más fácil reconocer el número de policías y sus familias desamparadas y olvidadas por ustedes. Ustedes eran los responsables de protegerles y no lo hicieron. No les pueden exigir más actos heroicos a las policías. Hay carabineros asesinados, algunos están presos o dados de baja, criminalizados por el INDH y con cero defensa. No podemos esperar que las cosas pasen, hay que hacer que pasen. Eso es coherencia, eso es lealtad, eso es gobernar. Lo que aquí se vota o deja de votar tiene consecuencias directas para la ciudadanía y ustedes se demoraron demasiado en actuar. ¿Cómo le devolvemos la sonrisa a los niños que perdieron a sus padres? O a la madre de ese niño que perdió a su padre. ¿Cómo? ¿Cuál es el apoyo y compromiso con ellos? ¿Vale solamente el pésame? Peculiar pregunta para que le creamos su compromiso al gobierno con las fuerzas de orden y seguridad y a sus familias, empiecen por pedir perdón por todo el daño que han provocado, rectifiquen con todas las familias mártires de algún carabinero y asuman sus responsabilidades. Gracias, presidente. Ahí está uno de los discursos de profundidad que son todos habló en el mismo tono. No estaba escuchando, pero volvieron a plantear lo lo del estaba- perro. Matapaco, Habla de nuevo del perro Matapaco, de los símbolos y exige que el gobierno... pida perdón, que no se defienda a la familia de los muertos. Es el discurso estándar permanente que usan, que confunden la revuelta con los muertes de los carabineros, que no tienen nada que ver porque fueron hechos delictuales. Cuando alguien está en una profesión, por ejemplo, carabineros, investigaciones, incluso bomberos, hay ciertos riesgos que están asociados. Y uno trata de que esos riesgos se minimicen al máximo. Hemos tenido víctimas de bomberos, lamentablemente, y ellos están haciendo un bien a la comunidad. Hemos tenido víctimas de la PDI, ¿no? Esos jóvenes que se bajaron a arrestar al señor del cobre y los mató ese señor. Hemos tenido víctimas de carabineras y carabineros que están cumpliendo con su deber. Pero eso es un riesgo asociado. Y entonces tenemos que minimizarlo. Por eso te lo digo. Le ponemos chaleco antibalas, los entrenamos, le damos armas, le damos elementos de seguridad. Pero son personas que cumplen un rol que tiene un riesgo asociado, ¿cierto? Y eso, meterlo con la protesta, mezclarlo con pedirle perdón, eso es burdo, es superficial, es propio de los republicanos. No sé qué piensas tú, Rodrigo. Yo sé que es una cuestión política la que te planteé, pero Sí, tú tienes todo el derecho a pero decir. lo que sí te puedo decir, Daniel, es que podemos tener distintas opiniones respecto de la iconografía del estallido social. Pero lo que no es aceptable es que hoy día los parlamentarios de nuestro país quieran legislar respecto a la delincuencia basándose en la caricatura de un perro. Eso, la verdad, es absolutamente poco serio. Me gustaría que fueras parlamentario y lo hubierais dicho. Y debiéramos claramente esperar mayor seriedad, mayor reflexión, mayor profundidad para abordar temas complejos como es hoy día la delincuencia y el crimen organizado. Sí, la verdad es que, mira, acá lo dice nuestro público, José Tomás Reyes dice, solo emocionalidad, cero reflexión. ¿Acaso no murieron carabineros durante otros gobiernos? El mismo sector que se jacta de tener sentido común. En fin, un hato de cínicos. Muy de acuerdo con este comentario de José Tomás. O sea, carabineros han muerto en un montón de gobiernos. O sea, durante los 30 años de la vuelta a la democracia, por supuesto que sí.
así como también han muerto personas en otras circunstancias y se ha mutilado a personas y torturado a personas, lamentablemente. ¿Vamos a apoyar a Carabineros que mató a Catrillanca? ¿O los que inventaron la operación Tormenta? Tormenta se llama, ¿no? Huracán. Siempre me da vuelta. También hubo una tormenta en todo caso, pero huracán es la que se determinó que era otros muertos como Valdebenito, etcétera, otros. ¿Eso vamos a apoyar esos mismos Carabineros o vamos a condenarlos, cierto? Y defender a los que, en la línea de su responsabilidad de defender la ciudadanía, caen muertos. Sí, es importante entender que la línea acá es clarísima. Defender a las víctimas, a las personas que han caído, o por violación de derechos humanos, por el mal actuar de Carabineros, o por delincuencia común, por las bandas de narcotraficantes que no se han controlado en ese país. La línea de defender a las víctimas siempre y criticar a los victimarios independiente de quiénes son. ¿Es tan complicado eso? Parece que sí, porque para el Urriquito no sé qué que estaba hablando, estaba interpelando, la línea es muy claro, es defender siempre a los victimarios. ¿Ya? En este momento, ¿ya?, le importa la carabinera que cayó asesinada. Sin embargo, son los que en su momento dieron voto para indultos, ¿ya?, por la cuestión de COVID. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Hay una hipocresía súper fuerte en eso, que lo que les importa es más bien defender a la institución cuando está siendo violenta, y no a la gente, y no a las víctimas. ¿Puedo, disculpen, retomar algo que dijo Daniel? Porque me parece que el ejemplo del homicidio a Camilo Catrillanca ejemplifica muy bien lo que podría ocurrir con la aprobación de este proyecto de ley. Qué interesante, a ver. Porque cuando ocurrió el crimen de Camilo Catrillanca y fue asesinado en la Araucanía, tuvimos de partida una reacción política del entonces expresidente Sebastián Piñera, que por cierto lo criticamos cuando le declaró la guerra al pueblo, la conducción que dio durante el estallido social, pero el expresidente Sebastián Piñera removió a Hermes Soto, que era el general director de Carabineros, después de una semana del homicidio de Camilo Catrillanca. Hubo una sentencia de un tribunal de la República condenatoria respecto a varios policías por ese homicidio a Camilo Catrillanca. Hoy día, si se aprobara ese proyecto de ley, podríamos decir que los policías que lo asesinaron tuvieron subjetivamente el temor de poder haber sido víctimas de algún tipo de lesión y que por eso se tiene que presumir de que actuaron, obraron correctamente, aun cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, que no le disparó, que no tenía arma. Eso es lo que podría llegar a ocurrir en el futuro si se aprueba una iniciativa como la que hoy día se está discutiendo en el Congreso. Ese es un caso que, claro, que es un muy interesante ejemplo, Rodrigo, efectivamente. Yo estaba viendo cuáles son los trabajos con más riesgo. Son los trabajos en altura, por ejemplo, los obreros, ¿no es cierto?, que en general tienen trabajos que son muy peligrosos. Sí. Trabajos en espacios confinados, trabajos con energías peligrosas, es decir, mineros, ¿verdad? En nuestro país hay muchos también que se dedican a aquello. Trabajos con sustancias químicas peligrosas. También yo sabía que otro que es muy peligroso también es los que trabajan en la pesca industrial, que también es... O sea, hay varios trabajos y oficios que son muy peligrosos, ¿no? Y Carabineros, me imagino que las policías están dentro de ellos, pero no son los más tampoco. Ojo con eso, o sea, estamos hablando... Sí, yo hablaba de las que prestan un servicio público, las que optaron por hacer un servicio a la comunidad, que son la PDI, bomberos, que ni siquiera recibe sueldo, carabineros, incluso gendarmería, etcétera. Y eso tiene un riesgo involucrado, digamos. Por eso es que hay que tratar de evitar como sociedad el menor riesgo posible, tal como los empleadores privados. Y por eso Claro. está el artículo 184 Exacto. del Código Laboral, que dice que es responsabilidad del empleador proteger la vida y la salud de los trabajadores. Lo dice un artículo explícito del Código del Trabajo, artículo 184. Bueno, como sociedad también tenemos que dotarlo de chaleco antibalas, de mejores autos, de lo que sea. Por supuesto. Pero el riesgo está de que pierdan la vida, el riesgo Pero está eso- de que sufran alguna lesión. Por eso yo decía, eso son las condiciones laborales de los carabineros y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de eso también. Pero hay políticos Fue el sin Moya- escrúpulos, como ese Urruticoechea, que en vez de referirse a cuestiones de fondo, se queda en lo superficial. Se queda porque la derecha siempre en la emocionalidad, en lo superficial, en lo simple, ¿no? Nunca profundiza de por qué pasan estas cosas. No le conviene. Toda la teoría
política de la derecha es superficial, es simplista y emocional. Sí, o disparar porque vio un ánimo homicida en sus ojos, como eso que pasó durante el estallido. Joel Moya dice: Rodrigo, la presunción del proyecto Retamal en favor de Carabineros, espero que no sea una presunción de derecho como le gustaría a los republicanos. ¿Por qué la víctima tiene que probar su inocencia? Eso dice, ¿no? El proyecto de ley. Sí, dice efectivamente que las víctimas de un delito cometido por funcionarios carabineros tienen que probar que el carabinero no actuó adecuadamente, pero además con este elemento subjetivo que lo va a hacer muy complejo, este elemento subjetivo de que el carabinero estimó que podía estar en riesgo no solo su vida, sino su integridad física. Si llegara a estimar eso, actuó bien, aun cuando usa un arma letal. Eso es lo complejo del proyecto, que lo aleja de los modelos que hay en otros países, lo aleja de la legítima defensa privilegiada que ya existe en nuestra legislación actual. Por lo tanto, puede significar finalmente los hechos de impunidad para casos de violación a los derechos que humanos. murió en Villarrica con esos cuchillos sin filo, se aplicó la legítima defensa privilegiada, porque eran cuchillos sin filo. Así es, sí. Que el tipo tiraba. Esos machetes. Son machetes que no tienen filo, porque si no, no habría hecho en Villarrica o Panguipulli. Ahí hay una legítima defensa privilegiada. O sea, no había realmente igualdad. El principio de proporcionalidad, igual la Corte Suprema dijo no, estuvo bien. Así es. Hay normas de legítima defensa que se aplicaron ahí, que son normas generales del Código Penal, del Código de Justicia Militar, y ese caso finalmente efectivamente no llegó a ningún tipo de sanción. Entonces, como decía anteriormente, esta fake news, este supuesto que plantean ahí en la Cámara de Diputados, que los carabineros están haciendo fila para declarar en la Fiscalía o están siendo condenados reiteradamente, está absolutamente alejado de la realidad. Y hoy día se quiere legislar en base a estos supuestos que son falsos. Preguntan harto por cuáles son los puntos más conflictivos de la ley. Algunos hablan del peso de la prueba, ¿no es cierto? Aquí dice, otro problema es que la presunción cambia el peso de la prueba y la víctima debe probar el incumplimiento de los protocolos de la policía. ¿Esos son los puntos más críticos de la ley? Sí, si yo pudieses diría que, tú enumerarlos, si los tienes más o menos claros. Sí, no, yo diría que esos son los elementos más complejos desde una perspectiva de derechos humanos de toda esta agenda legislativa, de todos estos proyectos que se están discutiendo en estos días. Hay otros proyectos que no son tan complejos desde una perspectiva de derechos humanos, pero como ya he señalado en esta entrevista, no van igualmente al fondo del asunto. Ya el 2005, por ejemplo, se aumentó la pena para los casos en que hay un delito de amenaza, de lesiones o de homicidio en contra de funcionarios de la PDI o de Carabineros. Puede llegar a presidio perpetuo calificado, que es la máxima pena que existe en nuestra legislación. Claro. Puede llegar a eso, pero se quiere aumentar la pena mínima para esos delitos. Eso, la verdad, no tiene impacto finalmente para disminuir la delincuencia, es sabido. Yo creo que muchos de esos diputados lo saben. Son abogados, pero estudiaron sistema de prevención general, sistema de prevención especial. Lo estudiamos todos los que pasamos por las escuelas de Derecho de Chile. Pero prefieren igualmente hacerlo, igualmente aprobar esas normas, porque sería impopular en este momento no hacerlo, no votar en favor de aumentar penas, aunque saben que no sirve de nada para prevenir la delincuencia. Y el problema ahí, Alejandra, es que más allá de que algunos proyectos no tengan un efecto tan importante en materia de posible vulneración de derechos humanos, no van a brindar protección a la ciudadanía hoy día para la delincuencia que se está viviendo, el crimen organizado, el narcotráfico. Entonces, la verdad, vamos a seguir con esa delincuencia si es que los legisladores, el gobierno, no abordan el problema de fondo en Chile hoy. Muy bien. También, bueno, hemos conversado sobre que Amnistía Internacional presentó un nuevo informe, ¿verdad? Donde, por supuesto, se habla de la situación de los derechos humanos en el mundo y hay un capítulo sobre Chile, ¿verdad, Rodrigo? Sí, así es. Y hemos hablado harto ya de sí. Chile, especialmente de lo que tiene que ver con las policías.
sí señalar que este informe muestra la situación de los derechos humanos en 156 países. Y una idea que hemos buscado plantear es que hoy día existe un doble estándar en la comunidad internacional respecto a la violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Por una parte, porque hay organismos multilaterales que condenan ciertas violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se produce la invasión rusa a Ucrania, la Asamblea General de Naciones Unidas condena esa invasión, las violaciones de derechos humanos que se producen, y eso está bien, las violaciones de derecho internacional humanitario. La Corte Penal Internacional empieza una investigación que avanza muy rápidamente, lo cual de nuevo también está bien, pero cuando se trata de crímenes, violaciones de derechos humanos cometidos por países que son cercanos, amigos de los países occidentales, como Arabia Saudita, Egipto, esos mismos órganos miran para el lado, avanzan lentamente porque hay intereses económicos, políticos que están envueltos. Entonces, y lo mismo hacen los diversos estados, sobre todo las potencias mundiales. Entonces, ese es un doble estándar que hoy día Amnistía Internacional dice que no es aceptable en derechos humanos, porque los derechos humanos se tienen que defender siempre, en todo lugar y en cualquier circunstancia. En Chile también tiene, el capítulo de Chile, digamos, es bien grave por el tema de la migración, ¿no? No se le presta la protección adecuada a aquellos que necesitan que se les proteja. Sí, lo que pasa, Alejandra, es que hoy día efectivamente tenemos una crisis migratoria, tenemos muchas personas que están entrando por pasos no habilitados claro, en el norte del país, y en algunos casos son mujeres con niños, niñas pequeñas que viven después en una situación irregular, no tienen acceso a prestaciones básicas en Chile. La irregularidad también genera finalmente problemas para las propias comunidades chilenas, de personas chilenas en nuestro país. La verdad es que no ayuda a nadie, y hoy día la legislación actual no contempla la posibilidad, como sí lo hacía la ley anterior, de que las personas puedan regularizarse. Y lo que hemos señalado, y que es muy grave, es que se ha seguido con una política que venía del gobierno pasado, que es no dar la posibilidad a las personas que solicitan refugio de poder acceder a protección internacional. La Corte Suprema la semana pasada en un fallo dijo lo mismo, y dijo que el gobierno tiene que avanzar en un protocolo, ¿Sí? así es, y que tiene que avanzar en un protocolo para tramitar las solicitudes de refugio. Y la verdad es bien preocupante que este gobierno esté continuando en estas materias las políticas que se llevaban adelante en el gobierno del expresidente Piñera respecto a no tramitar todas las solicitudes de refugio que se generan en Chile en la frontera. Wow, eso a mí me parece... yo no sabía que la Corte Suprema había dado este fallo. Digamos. Avanza a que de una buena vez se dicte el reglamento, ¿no? Y se tramite la solicitud de refugio. La última ley es muy mala, no permite regularizar. Tú llegas a Chile, claro, y aunque estés 15 años, 20 años, no te permite regularizarte acá. Es muy mala, y todos sabemos, los Solo que realmente pobreza. somos hombres y mujeres de buena fe, que eso hay que cambiarlo. Va a tener que volver a establecerse una fórmula para que se puedan regularizar aquellos que llevan muchos años haciendo incluso contribuciones al país. Andrés Bello, que hubiera entrado por la frontera, dicta el Código Civil, pero no se puede regularizar. Estoy caricaturizando, pero en el fondo no hay posibilidad de que alguien que viene a Chile, trabaja toda su vida acá de forma irregular, no es ilegal, es irregular, no se pueda regularizar para ser un ciudadano que vive acá. Y la solicitud de refugio habla muy mal de la Cancillería chilena. Y hoy día escuchaba además que hay por la forma en que los medios de comunicación tratan este tema, etcétera, ¿no es cierto? Hay, por las redes sociales y todo lo que se habla ahí, hay una percepción especialmente de quienes viven en el norte del país, que efectivamente los migrantes son la causa de que en Chile haya cambiado el delito, digamos. Como que esa violencia extrema que hoy día se vive, el crimen organizado, que todo eso, cuando les preguntan, lo primero que hacen es culpar a los migrantes. Las migraciones. Sí, seguimos en vivo viendo por mientras a la lo que pasa en el ministra. Congreso. Está hablando la ministra Toa, ahí justamente.
Y la verdad, Alejandra, es que es posible que hayan bandas de crimen organizado que vengan de afuera de Chile, algunas que trabajen en conjunto con otras bandas chilenas, pero estoy de acuerdo, o sea, esta narrativa que se ha instalado, que básicamente asocia a persona migrante, persona extranjera con el delito, es básicamente un relato xenófobo y que está muy alejado de la realidad. La mayoría de los delitos siguen siendo cometidos por personas chilenas. Hay que enfrentar el crimen organizado, sea de persona chilena o de persona extranjera, pero la falta de una política migratoria hoy día integral, que es una de las exigencias que tiene la nueva ley, claramente no ayuda ni a enfrentar los delitos, ni a abordar la situación de las personas que no son delincuentes, personas extranjeras, que viene, como decía Daniel antes, a aportar al desarrollo de nuestro país. Sí, una cuestión, ¿me puedo tomar 3 minutitos? 2 minutos. Pero ¿Tú quieres hablar? ¿Tú quieres hablar? Claro. Yo quiero hacer una pregunta. Dale, Pero perdón. muy rápidamente para resumir lo que hemos estado conversando. Desde la perspectiva de proteger a las víctimas, en el caso de víctimas de violación de derechos humanos es muy importante tener un marco jurídico que limita la acción de los agentes de Estado para que no puedan matar con impunidad, no pueden matar a víctimas como Camilo Catrillanca. Pero cuando hay víctimas de delincuencia común como la sargenta Rita Olivares, entonces se necesita otro tipo de protección. Los carabineros en sociedades, o los policías en sociedades que tienen muchas armas, enfrentan siempre el riesgo de la muerte. Están mucho más seguros en sociedad cuando hay menos armas. Entonces ahí, para desmantelar las redes armadas, lo que hay que hacer es precisamente ir controlando las armas, que son otras leyes. Ahora, esto está siendo debatido en el Congreso. Mi pregunta es súper simple. En el caso de lo que se está conversando, la ley Laín Retamal es mucho más controversial que las otras leyes que ya han pasado. ¿Tú ves un riesgo que el Congreso va a votar a favor de eso? ¿O se ha logrado como ONG presionar al Congreso para que haya suficientes diputados y diputadas que se den cuenta que no? Vamos a ver lo que ocurre. Esperamos que la mayoría de los parlamentarios voten responsablemente. Lamentablemente hemos escuchado en los últimos días que muchos parlamentarios de oposición y algunos oficialistas también básicamente han tenido discursos, como decía antes, para la galería. Entendemos de nuevo, como lo decía hace un rato, la consternación que produce el que haya sido asesinada Rita Olivares, que deje a 2 niños de 12 y 15 años. Eso obviamente genera en la sociedad una legítima rabia, pero no se puede legislar solamente en base a la rabia sin tener un mínimo de seriedad para enfrentar la complejidad que hoy día tiene la delincuencia organizada. Por cierto que hay que brindar elementos de protección a la policía. Por cierto que hay que dotar de mejores armas a la policía para enfrentar el crimen organizado. Mejores armas para la policía y menos armas para el resto de la policía, para el resto de la población. Esa es una receta que funciona, pero no es la receta que vemos ahí en la Cámara de Diputados, lamentablemente, que esté siendo debatida. Y por lo tanto, la verdad es que soy bien escéptico de que hoy día el Congreso esté siendo un lugar donde las soluciones a la delincuencia vayan en la dirección correcta. Estupendo, me parece. Concuerdo me contigo. encanta la frase. Más armas para la policía, menos armas para el resto de la población. Con esa frase nos quedamos. Muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy día aquí en La Voz de los que Sobran. Como dijimos hoy, conversando en serio sobre derechos humanos y sobre memoria también en un 29 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Rodrigo. Muchas gracias. Y Amnistía Internacional por la labor también que hacen internacionalmente, por supuesto.